En este video voy a mostrar cómo podemos gestionar un transmittal. Para que se entienda, un transmittal es la entrega formal de documentos, bien sea de manera interna en la organización o de manera externa. El primer paso para generar un transmittal debemos hacerlo desde la configuración de la suscripción, ya que es posible que, dependiendo de la organización, quieran tener esta funcionalidad habilitada o no. En este caso, voy a darle la opción de habilitar envío de transmittal. Y al habilitar el envío de transmittal, podemos configurar cuál va a ser el asunto del correo, es decir, el transmittal al hacer una entrega formal de documentos, este se va a enviar mediante un correo electrónico. Y en este caso, el transmittal tiene un asunto y tiene un código reservado que se va a autocompletar una vez que el transmittal se genere. Entonces, el primer paso es, evidentemente, habilitar el envío del transmittal y en segunda instancia, eh, definir el asunto por defecto que se va a establecer en el correo. Por otro lado, también podemos gestionar el color del cuerpo principal de ese correo electrónico mediante el cual se va a despachar el transmittal. Para este escenario yo voy a agregar un color azul. Esto es opcional, ya que si no se incorpora ningún color, esto va a tomar por defecto los colores de DocuCloud. Y como último paso, vamos a incorporar un logo, ya que este será plasmado en el cuerpo del transmittal o del correo del transmittal. Entonces voy a llegar acá y voy a seleccionar este logo que está por acá. Bueno, viendo que este logo de ejemplo es azul, voy a mejor cambiar acá el cuerpo del correo a gris. Dicho esto, cambiado una vez que tengo el color del transmittal y tengo el logo definido, le doy guardar. Entonces, bueno, ya con esto he habilitado los transmittas en la organización. Entonces, ahora me voy a ir a mi carpeta de inicio y bajo este contexto voy a enviar un transmittal en una carpeta principal. Es importante resaltar esto, que los transmittal siempre se hacen dentro del contexto de una carpeta principal. Es decir, yo voy a abrir el detalle del proyecto de construcción de línea 3 y como se puede ver, se me habilita una pestaña nueva que se llama Transmittal. Y en esa pestaña Transmittal, bueno, en este momento no me está mostrando ningún registro, pero si yo le doy nuevo Transmittal, lo que me va a establecer por defecto es el asunto, que se llama acá emisión de entregables. Me sale a quién quiero enviar ese Transmittal. Digamos que me lo voy a mandar para fines de ejemplo a Alex. Y incorporo qué metadatos del documento quiero incorporar en ese transmittal. En este caso yo voy a dejar que tenga el título, la versión, el tipo de documento y la descripción del documento. El cuerpo es un texto opcional que va a acompañar también ese envío de correo de documento. Vamos a colocar acá, esto es un transmittal de ejemplo. Y aquí le doy la opción de agregar los documentos que van a enviarse en ese transmittal. Es importante resaltar que estos documentos que se me están mostrando acá son documentos que yo he subido en la subcarpeta de esta carpeta principal en la que estoy parado. Entonces voy a agregar unos 4 archivos, le voy a dar a confirmar y simplemente le doy confirmar. Una vez que se ha guardado el transmittal, en unos minutos se va a estar despachando y lo que vamos a poder observar es que ese transmittal genera un consecutivo o un código, que ese código está compuesto por la nomenclatura de TMT-PRD01, que este PRD01 hace referencia al código de la carpeta principal desde el que se está despachando y un consecutivo que va autoincrementando, que en este caso es el 4GC01. Entonces, si revisamos de nuevo el código del transmittal, vemos que este dice PRD01 y si yo cierro esta pantalla podemos ver que efectivamente esta carpeta tiene un código que es PRD01. Entonces de esa manera tengo transmittal únicos para cada carpeta principal. Ahora bien, si nos ubicamos en nuestro buzón de correo, podemos ver que tenemos en la bandeja de entrada un correo que se llama Transmittal DocuCloud y que efectivamente en el asunto me muestra el código del transmittal más el título que nosotros definimos en la configuración de los transmittal. Si vemos el detalle, efectivamente podemos ver que
ya se me está mostrando los documentos o los datos de los documentos que yo envié y se me muestra eventualmente lo que viene siendo los documentos que yo establecí. De igual forma, si yo muestro que me muestre el contenido bloqueado, puedo observar que en el correo se me anexa el vínculo de el vínculo de lo que viene siendo el logo que establecí en la configuración de los transmitters. Entonces, básicamente hemos visto cómo se gestiona un transmitter de manera interna. Ahora es importante que podamos configurarlo si nosotros podemos establecer o enviar transmitter a clientes. Para eso voy a regresar a la aplicación. Bien, regresando a la aplicación, vemos que como administradores tenemos una sección habilitada que se llama Stakeholders. En esta sección de Stakeholder vamos a agregar una cuenta. En este caso vamos a darle un título como constructora ABCD para fines de ejemplo. Y ya que tenemos la cuenta configurada, vamos a gestionarle algunos contactos. Esto de contactos, le vamos a incorporar el nombre del contacto. Vamos a colocarle aquí José Aguilera. Y aquí vamos a ponerle jose.aguilera @clausis.com. Cargo es opcional y le vamos a decir que la cuenta es constructora ABCD. De esta manera estoy configurando un contacto que no necesariamente pertenezca a nuestra organización, sino que yo aquí puedo crear cuentas de distintas empresas y puedo crear contactos de distintas empresas. Ahora bien, para yo poder enviar un transmittal a un cliente o un stakeholder propiamente, tengo que irme al inicio y sobre el proyecto o la carpeta principal, abro el detalle y en este caso le voy a dar la opción de editar. Y cuando yo le dé la opción de editar, aquí le debo establecer el stakeholder, que en este caso es la constructora ABC. Al darle guardar, si ya yo me voy a la sección de transmittal y le doy enviar un nuevo transmittal, se me va a habilitar la opción de enviar a externo. De esta manera ya podría enviar tanto a usuarios de la organización como a los contactos que yo haya definido en los contactos de los stakeholders. Y aquí el proceso sería exactamente el mismo. Enviar o seleccionar los metadatos que quiero incorporar y eventualmente seleccionar los documentos. Como se puede observar, este segundo transmittal sigue con la misma codificación, el consecutivo aumenta de 1 a 2 y si yo veo el detalle, básicamente aquí me muestra cómo se envió este transmittal. Los documentos que fueron enviados, la metadata que se fue enviada y si yo presiono sobre el nombre, esto automáticamente me lleva a el detalle del documento. Bueno, dicho esto, hemos mostrado cómo enviar un transmittal tanto de manera interna como a clientes o partes interesadas de manera externa.